Amén, está en victoria. Aleluya. Es un privilegio grande tenerles a todos aquí. Amén. Es un privilegio muy grande que estemos reunidos en este lugar donde adoramos y exaltamos el nombre de Jesús. Y lo hacemos, hermanos, aleluya, porque nos es necesario, amén, adorar a nuestro Dios. Si ya no le adoramos es porque ya nos fuimos con Él. Aleluya, no dice así la alabanza, ¿verdad? Yo le alabo de corazón, y le alabo con las manos, con los pies, con el alma y con todo. Y si ya no le alabo es porque ya me fui. Pero yo creo que allá en el cielo seguiremos adorándolo. El que escribió la alabanza quiso decir es que ya no estoy aquí. Amén, pero usted sí está aquí. Entonces sí, hay que adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios, qué lindo y qué maravilloso el nombre de Jesús. Nos alegramos, hermanos, saludamos a todos los hermanos, amigos, a todos a la distancia, ¿verdad? Los que nos van a estar sintonizando en los diferentes lugares hasta donde llegue, hermanos, la transmisión, la bendición, ¿verdad? De esta transmisión aquí en este lugar donde predicamos a Jesús. Amén. La iglesia Cristo te llama en esta ciudad, hermanos, está predicando a Jesucristo. Amén, hermano. El apóstol Pablo dijo, predicamos a Jesucristo, a Jesús y a este crucificado. Amén. Es decir que predicamos, hermanos, el evangelio eterno. Predicamos el evangelio que cambia, el evangelio que transforma. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque cuando uno ha sido transformado, uno puede decir amén. Lo que pasa es que, bueno, yo los entiendo porque nos hace falta el café hoy. ¿Verdad, hermanos? Aleluya, hemos perdido la fuerza. No, nuestra fuerza viene del Señor. Vamos a la Biblia. En el nombre de Jesús los invito, hermanos, que abramos la Biblia en el capítulo, aleluya, déjeme ver cuál capítulo es. El capítulo 6 de Jeremías. Me quedan viendo, el pastor está ahí, a ver qué nos va a predicar. Aleluya, hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Quiero que tomemos, hermanos, para el mensaje de este domingo, esta mañana, este día domingo. Gloria a Dios. Todavía es de mañana, ¿sí? Todavía es de mañana. Gloria al nombre de Cristo. Seguimos hacia adelante. Mientras usted lo busca, quiero, hermano, recordarle que la obra sigue adelante y que hay que seguir orando. Amén. Hay que orar por las naciones, hay que orar por los presidentes, hay que orar por los niños, hay que orar por los desamparados, hay que orar por los que están sufriendo. Amén. Allá en Europa, en la guerra que se ha, hermanos, levantado. Hay que nosotros, el trabajo nuestro es orar para que el Señor, ¿verdad?, cuide y proteja a los niños, a los huérfanos, a las viudas, gloria a Dios, a los ancianos, a todos allá. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Amén, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, en esta mañana, en esta hora, en este lugar, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Toda la adoración es tuya. Gracias por cada hermano, por cada vida, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, porque nos has dado vida, nos has dado la oportunidad, el privilegio tan grande, tan maravilloso de estar en tu presencia, de estar en tu casa. Nos has dado fuerza,
nos has dado salud. Padre, tenemos todo lo necesario. Por eso estamos agradecidos y queremos hoy que tu palabra haga efecto. Que tu palabra, Dios mío, haya cabida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, como es una espada de doble filo, Señor, que corta, Dios mío, penetra lo más profundo. Señor, que así sea en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Habla nuestro corazón, Espíritu Santo. Dios mío, dame de nuevo, dame autoridad, dame la unción, Dios mío, dame, Dios, discernimiento, Padre, ciencia, dame sabiduría en el nombre de Jesús. Respáldame para predicar con de nuevo tu palabra. Señor, reprendo al diablo, reprendo a Satanás y a los demonios, reprendo a todo espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, todo lo que hace resistencia a tu verdad, todo aquello que está incomodando, Padre, hoy le ordenamos a salir fuera en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy: volviendo a las sendas antiguas. Amén, hermanos. Volvamos a las sendas antiguas. Hay poder en Cristo Jesús. El profeta Jeremías, hermanos, fue un hombre llamado a muy temprana edad. La Biblia dice que cuando él era muy niño, Dios se le manifestó. Dios se le presentó a este hombre que es conocido también como el profeta llorón. Un hombre muy sufrido, muy difícil de sobrellevar una carga, una responsabilidad tan grande en los tiempos de Jeremías. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jeremías el pueblo de Dios se había extraviado. Bueno, estaba extraviado. No se había, porque el pueblo de Israel era poco el tiempo que duraba. Hermanos, si lo leemos y lo comparamos al tiempo descarriado de Israel, era poco el tiempo que duraba siendo fiel a Dios. Se parece mucho a estos tiempos. Se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho en el comportamiento, en la fidelidad, hermanos, en el agradecimiento, en la gratitud hacia Dios. Pero lo que quiero es, hermanos, que veamos que Dios siempre fue bueno con Israel. Y Dios siempre ha sido bueno con todos los que le invocan. Dios siempre ha sido bueno con todos los que le buscan. Amén. Y alguien podría decir, pastor, y con los que no le buscan ha sido bueno Dios también, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dios es bueno para con todos. Y dice la Biblia que Él es bueno para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Es decir, que Dios es maravilloso. Pensaba en esto, hermanos, que nosotros estamos sumamente bendecidos. No sumamente agradecidos, porque la gratitud se manifiesta con hechos. El agradecimiento se manifiesta con hechos, con acciones. Amén, no solamente de palabras. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros vamos a decirle a Dios que estamos agradecidos, o Dios va a entender nuestro agradecimiento cuando en nosotros haya un mover, cuando en nosotros haya, hermanos, una definición hacia lo santo, hacia lo que agrada a Dios. Entonces diremos, estamos agradecidos. Entonces yo pensaba y meditaba, hermanos, que Dios ha sido bueno. Dios fue bueno con Israel, Dios ha sido bueno con nosotros y Dios seguirá siendo bueno. Porque una de las cualidades de Dios es que Él es bueno, es maravilloso. Entonces pensaba en esto. Dios nos ha dado lo que nosotros, hermanos, necesitamos. Y si le pregunto a usted si le ha hecho falta alimento, usted me dirá no. Si le pregunto a usted le ha hecho falta techo, usted me dirá no. Y si le pregunto que si le ha hecho falta salud, algunos me dirán, bueno, pastor, estamos mal, atravesando un mal momento. Mas sin embargo, yo quiero decirle a usted que nosotros, hermanos, aunque nos dé una gripe, aunque nos pegue un dolor, estamos bien, estamos bendecidos. Alabado el nombre de Jesús.
Triste es para aquellos que están desahuciados en un hospital porque no tienen fe. Triste es para aquellos que ya el doctor les dijo: usted tiene 4 meses de vida, que no tienen fe, no tienen un sanador, no tienen en quién confiar. Y ahí es cuando llegamos nosotros, que confiamos en Dios, que confiamos en Cristo, y llegamos a decirle: tranquilo, vamos a orar por usted, que el Señor lo va a sanar. Y la gente sí recibe el milagro. Amén. Pero quiero decirle, hermano, que tenemos todo lo que un ser humano necesita. ¿Dicen amén ustedes? Aleluya. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a usted? Lo tenemos todo. Tiene trabajo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tenemos un trabajo honrado, un trabajo digno, un trabajo, hermano, donde el Señor nos provee, el Señor nos da para que proveamos el sustento a nuestros hogares? Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado. Así Dios era con Israel. Dios con Israel, hermanos, les hacía no solamente que los llevó a la tierra donde fluía leche y miel, sino que les hacía florecer, prosperar. Había, hermanos, bendición. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy, aún hoy todavía, y un israelita llega, hermanos, donde no hay nada y todo reverdece. No sé por qué. Hacen un hoyo y sale agua. Aún en medio del desierto hacen un hueco y ahí salen las aguas. Porque ellos creen en esas promesas hechas a Abraham. Porque ellos creen en esas promesas hechas al Padre de la fe. Alabado el nombre de Jesús. Entonces vea, Israel sumamente bendecido por Dios. Aleluya. Pero siempre, hermanos míos, se descarriaban. Viene a mi mente la oración del rey Salomón. Cuando el Señor le pregunta, llega y le dice: dime qué quieres que te dé. Dime qué quieres que te dé. ¿Y quién era Salomón? No ha habido otro como Salomón. Salomón ya era sumamente poderoso cuando el Señor se le manifiesta. Aunque era un joven, pero tenía la herencia que su padre David le había heredado, le había dado, valga la redundancia. Pero tiene una oportunidad de pedirle ¿a quién? No al presidente de una nación, no a otro rey en la tierra, sino de pedirle al Rey de reyes y Señor de señores, de pedirle al Dios todopoderoso. Dice la Biblia, hermanos, que se le manifestó Dios a Salomón y le dijo: pídeme todo lo que quieras que te dé. Y él le dijo: ay, Señor, no dijo así, ¿verdad? Pero quiero llevarlo a usted así como a que usted piense un poco qué hubiéramos pedido nosotros. Y nosotros hemos tenido también ese privilegio. Los que estamos aquí, los que pueden estar en diferentes congregaciones, también hemos tenido ese privilegio. Que Dios nos dice: pídeme lo que quieras que te dé, porque Dios quiere probarnos. Dios quiere ver hacia dónde se inclina nuestro corazón. Dios quiere ver a ver qué nosotros pedimos. Si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos bien o pedimos mal. Entonces Salomón le dijo: ay, Señor, te pido que me des sabiduría. Dame sabiduría para saberme conducir delante de ti. Dame un corazón que entienda. Mire qué lindo. Dame un corazón entendido, significa dame un corazón obediente. Porque sin un corazón entendido no podré ver, no podré entender, no podré caminar agradándote. Dame sabiduría, dame un corazón entendido. También le dice: no me des, en cierta ocasión también dice: no me des riqueza, ni me dé pobreza, porque tal vez si me da riqueza me voy a envanecer. Y si me das pobreza voy a blasfemar. Y no vaya a hacer que hurte, no vaya a hacer que robe. Pero el hecho es, hermanos míos, que Israel tenía todo. Dios lo había bendecido. Pero en este tiempo, en el tiempo del profeta Jeremías tuvo que sufrir mucho para traer el mensaje de la palabra de Dios. Jeremías llegó a ser tentado y llegó en cierta manera a quejarse ante Dios. Hay poder en la sangre de Jesús.
Y Jeremías, hermanos, se lamenta delante de Dios. No era fácil llevar un ministerio en los tiempos de Jeremías, como no lo es en estos tiempos hoy. Por eso es que no cualquiera le dicen: oiga, yo creo que Dios lo quiere usar como pastor. Dios me libre, dicen. Aleluya. No, Dios lo quiere usar como un evangelista. Usted, Dios me libre. Como un maestro, como alguien que vaya enfrente predicando a Jesús. Dios me libre. El evangelista dice: Dios me libre. ¿Y de qué voy a vivir? Si hoy uno va a predicar, dicen, y no, la gente no le da una ofrenda a uno. Porque el evangelista, hermano, está dedicado. O sea, el evangelista 100% dedicado a ir por todas partes y viviendo, hermano, como Dios lo sostenga. Por eso es que la caridad y la iglesia tiene que ser una iglesia dadivosa. Los creyentes tenemos que ser agradecidos con Dios. Que cuando viene un hombre de Dios y trae la palabra de Dios, uno tiene que valorar eso y saber que esa gente dependen y viven por la fe. ¿Dicen amén? Oh, pero yo quiero decirles también algo. Que el asunto es que hay que ser guiados por el Espíritu. Porque si no, cualquiera se cuela. Y ese es uno que roba, que quita. Y no trae bendición, sino que anda tras, hermanos, el dinero, tras lo material. ¿Me siguen? Entonces, hermanos, estamos viendo que bien difícil para Jeremías ejercer el llamamiento que Dios le había hecho. En el capítulo 20, del versículo 7, Jeremías le dice a Dios que me sedujiste, Señor, me convenciste. Yo no quería, pero tú me convenciste. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llama a Jeremías y él le dice, no sé hablar, soy un niño? Desde el comienzo, él sabía que las cosas no estaban fáciles, que desde el sacerdote hasta el rey estaban corruptos. Y Dios no llamó a Jeremías para que le predicase a un cierto grupo de gente humilde, pobre, allá a las afueras. Dios llamó a Jeremías para que confrontara el pecado del reinado, del rey y el gobierno en Israel. Era tan fuerte todo esto. Tanto así que los sacerdotes se habían corrompido. ¿Por qué? Porque se habían dejado dominar por el poder de lo que era el reinado del gobierno. Se habían corrompido. Estaban a las órdenes del gobierno de los reyes. Si el rey decía a este le vamos a quitar las tierras, los sacerdotes decían amén. Nadie protestaba, nadie se levantaba para que hubiese justicia. Entonces él le dice: me sedujiste de Jehová y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, dice, he sido escarnecido. ¿Sabe qué significa eso? Cada día he sido escarnecido. Aleluya. Cada cual se burla de mí. Oye, Jeremías aquí está lamentándose. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Oiga eso. La palabra de Jehová me ha sido por afrenta, por escarnio. Se burlan de mí, me dicen que estoy mal, me dicen que estoy loco, que ya no son los tiempos de antes, que son tiempos del siglo XXI, siglo XIX, siglo XX, siglo X, no importa el siglo. Jehová es por los siglos de los siglos. Alabado el nombre de Jesús. Y usted y yo no tenemos que dejarnos mover por bobadas semejantes. Estamos delante del Dios vivo y a Él hay que honrar y hay que tener celo por su palabra cuando dicen amén. Amén. Entonces, oiga, dice, me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Mire, para que un profeta, un hombre de Dios, llegue a decir, yo ya no me acordaré más de Dios. Ya no voy a presentarme ante nadie para hablar de Dios. Me voy a ir al desierto. Me voy a ir a otro país. Como Jonás, me voy a ir para Tarsis en vez de ir a Nínive. Aleluya.
Ya no voy a hacer nada, ya no, porque muchos problemas se me levantan. Se me levanta el esposo, se me levanta la esposa, se me pone conflictivo los hijos, se me levanta todo, se revuelve todo cuando yo trato de servir a Jehová. Por eso mejor me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada para el Señor. Eso fue lo que dijo Jeremías. Todo el mundo me apedrean, me escupen, me abofetean, me meten zancadilla, se burlan de mí. Oiga, hermano, se burlaban de él porque lloraba. Pero ¿saben por qué un hombre de Dios llora? ¿Alguien se ha preguntado por qué? No del llorar, hermanos, de que ay, ¿cómo voy a hacer con esta situación? No, ese llorar no, porque ese es un llorar, hermanos, por uno mismo, porque uno está pasando una situación. El lamento que producía o que produce o que se producía en los profetas, en los hombres de Dios, ¿saben por qué venía? Porque estaban alineados con el sentir de Dios, porque estaban en el mismo sentir de Dios. Y cuando confesaban el pecado del pueblo, Dios les hablaba. Alguien dirá: pastor, ¿cómo es que estos hombres eran inspirados? Pastor, ¿cómo es que estos hombres hablaron tantas cosas y dijeron cosas de Dios? ¿Y cómo es que recibieron la profecía? ¿Saben cómo la recibieron? Cuando se alinearon con Dios, cuando se lamentaban como si Dios mismo se estaba lamentando. Alabado el nombre de Jesús. ¿Saben qué pasó hoy en la mañana mientras estábamos orando? Mientras estábamos orando hoy, me quebrantaba mi alma y mi espíritu ante Dios. Pero ¿saben por qué? No por una situación que yo haya estado viviendo, no porque me esté lamentando por algo que estoy pasando, no, sino porque empecé a confesarle a Dios como Daniel, cuando la nación se había descarriado. Cuando el profeta Daniel vino delante de Jehová y confesaba el pecado y le dijo: todos nosotros no hemos podido cumplir con tu ley. Nos hemos apartado, Señor. Nos hemos alejado de tu palabra, Señor. ¿Y sabe por qué venía quebranto? Cuando el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón y pasaba por delante de mis ojos espirituales. Cómo Dios se lamenta y cómo Dios ve, cómo la iglesia, el pueblo, la gente a nivel mundial hoy se ha olvidado de la palabra de Jehová. Eso es lo que el Señor me decía. Decía: no aman mi palabra, les es cosa vergonzosa, no la aman. Mi palabra les es cosa vergonzosa, no la aman. Entonces eso viene un quebranto, porque cuando Dios habla al hombre, el hombre se quebranta, gime y llora, porque hay una conexión del Espíritu Santo, del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Y entonces podemos ver lo que Dios ve y podemos sentir lo que Dios siente. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Entonces Jeremías dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Como nosotros que decimos: yo ya no, Señor, ya no sigo, ya no voy a seguir, porque no me responde, porque no veo nada. Ya no voy a seguir porque no me quieren, porque no me saludan los hermanos. ¿Ve? El Señor no dijo: si te aman, ama. El Señor no dice: si te saludan, saluda. No. El Señor dice algo diferente. Aunque no te aman, ama. Aunque no te amen, ama. No, pero es que ya me cansé. No te canses de hacer el bien. No, pero es que ya basta. Ya fue suficiente. No te canses. Esa es la palabra de Dios. No, pero es que mire y esto. No, la palabra de Dios es poderosa. Nosotros no la podemos hacer a un lado, sí podemos ignorarla, pero sabemos al final no nos irá bien. Entonces vea, Jeremías está diciendo: yo ya no voy a hablar más en el nombre del Señor. Me voy a quedar callado. Más cuando usted le habla a los amigos y en vez de que le digan: de verdad, se burlan de usted. Más cuando nadie le oye. Más cuando usted sale o evangelizar y delante de Dios usted da la vuelta y lo rompen y lo tiran a la basura, el tratadito que usted les dio con tanto amor.
¿Ah? Entonces Jeremías dice: yo ya no voy a hablar más en el nombre del Señor, me voy a callar. Oiga esto, ya no hablaré más en su nombre. No obstante, este es un lamento de Jeremías, pero Jeremías no se guarda nada. Jeremías está diciendo: yo estaba así, yo no quería hablar más en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Yo ya me quería desertar, me quería callar, me quería morir, quería irme lejos, ya no quería saber nada, aleluya, de esto. Entonces dice: mas sin embargo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Usted comprende eso? ¿Cuántos tienen ese fuego ardiente metido hasta en los huesos? ¿Cuántos lo tenemos? No, pastor, pero es que ser un profeta. No. Si se quiere desertar, ser un hombre como cualquiera. Si se quiere ir, no quiere hablar más en el nombre del Señor, así como nosotros. No, yo ya no sigo. No, es que ya no le siento gusto. Ya no, ya estoy aburrido. Ya me cansé. Ya no, es que muy lejos. No, es que lo otro. Es que gasto mucho en combustible. No, hermano, qué miseria la que uno llama. Uno llama la misma calamidad, porque a Dios le está diciendo que mucho se gasta, hombre. Y si Dios pudiera hablarnos usando aunque sea una burra, ¿qué nos diría? Que no, como dijo, que no soy yo el que le hice la lengua que le desato la lengua al mudo, que hice la lengua para que hablaran. ¿Qué nos diría Dios? ¿Que no soy yo acaso el dueño de todo? Entonces vea, dice: había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de callarlo, dice él, traté de sufrirlo o de aguantarlo, de soportarlo. Pero yo digo, yo nunca he podido. Es más, yo anhelo cada día más sentir ese fuego, esa presencia de Dios, porque cuando uno siente esa presencia de Dios, uno no puede quedarse callado. Él trató rechinando los dientes de no decir nada, quedarse callado, quedarse y soportar y allí, pero el fuego fue tan grande que no pudo resistirlo, no pudo pararlo, no pude, dice él, y no pude. Traté de sufrirlo, pero no pude. Alabado el nombre de Jesús. Estaba metido en mis huesos. No pude, porque oí la murmuración de muchos. Oí la murmuración de muchos. Oiga esto: temor de todas partes. Denunciémosles. Oiga, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Oiga, como enemigo lo miraban a Jeremías. Qué difícil cuando, hermanos, a uno lo ven como enemigo, cuando uno lo único que quiere es restaurar, cuando uno lo que quiere es levantar en el nombre de Jesús. ¿Qué quería Jeremías? Jeremías quería restaurar a Israel, o que Dios restaurara a Israel. Jeremías quería lo mejor para el pueblo. Jeremías se metía donde no lo llamaban. Aleluya. Así como nosotros, que no nos metemos donde no nos llaman. ¿Saben cómo es meternos donde no nos llaman? Cuando decimos la verdad y corregimos el pecado. Jeremías se metía donde no lo llamaban, corrigiendo el pecado. Y entonces decían, vamos a tomar venganza de él, porque es enemigo de nosotros. Mire qué nación tan torcida, qué pueblo tan torcido, viendo al enviado, al profeta de Dios, como enemigo. ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Déjenos vivir nuestra vida, decían muchos de ellos. Ve, mandarnos quiere. Ve. ¿Y a nosotros qué? Ni mi tata qué es. Ni a mi tata ni a mi nana le hago caso. Con más le voy a hacer caso a ese viejo pelón, porque ha sido pelón Jeremías, ¿va? Quizás Jeremías era así como algunos pastores, hermanos, que no tienen pelo, que se les ha caído el pelo. Poder en Cristo Jesús.
Entonces lo veían como enemigo. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero hacer entrar a ustedes, que ustedes se den cuenta cómo sufría el hombre de Dios. Batallaba el hombre de Dios. Quería irse y decía: yo ya no voy a predicar. Aleluya, pastor, ¿y usted ha dicho eso? No, que el Señor me libre, que el Señor me guarde. Yo he dicho y voy a seguir diciendo que mientras que el Señor quiera, estaremos predicando a Jesús con 3, con 5, con 10, con 1000, con 2000, con 5000, con cuantos sean o estén dispuestos. Vamos a predicar la palabra viva, la palabra poderosa en el nombre de Jesús. ¿Me sigue, iglesia? Entonces Jeremías, hermanos, está siendo atacado. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Aleluya. Mire, por eso que no es bueno que el hombre, que la gente se deje minar por Satanás. No es bueno, porque en realidad no es la persona que se opone, sino que Satanás usa a esa persona para manifestar su contradecir, manifestar su resistencia hacia la palabra de Dios. Entonces dice: los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Esta es una oración, algo que Jeremías está queriéndose resistir, pero a la misma vez está diciendo: Jehová, tú eres en quien yo confío, vas delante de mí como poderoso gigante. Aleluya. Entonces vea usted, hermanos, cómo Jeremías está en cierta manera lamentándose. Dios, hermanos, anima a Jeremías. En cierta ocasión Jeremías se había desanimado. Tremendo, se había desanimado. Amén. Pero Dios llega y Dios lo anima. Dios le da palabras de aliento, palabras de ánimo. Porque cuando alguien está desanimado, empieza a decir que Dios no es justo, que Dios no escucha. Tenga cuidado cuando usted piensa eso, que Dios no me responde, que Dios no escucha. Y ahí está: ¿para qué orar si Dios no te responde? Y ahí está el pensamiento: si llevas tanto tiempo orando y Dios no te responde. Entonces Jeremías hizo lo mismo. Y Jehová le llegó a decir a Jeremías: bueno, Jeremías, mira, yo te voy a decir algo. Si tú te convirtieres, yo te restauraré y seréis como mi boca. ¿Por qué? Porque Jeremías, hermanos, se llegó a quejar, decir: bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me ha venido a mí esta situación? ¿Por qué me ha venido a mí este sufrimiento? ¿Por qué me ha venido a mí esta situación que no puedo más con ella? Entonces, en cierto modo, Jeremías está manifestando a Dios inconformidad a la decisión de Dios, o a la no respuesta de Dios. Entonces Dios le dice a Jeremías: hay algo que te está pasando, y es que te estás olvidando de quién eres tú y quién soy yo. Mire, aún con todo, parte que Dios tenía pleito o contienda con el pueblo, también tenía que lidiar con sus siervos. Porque a la gente puede pensar y decir: no, es que los siervos de Dios tienen un don especial y ellos siempre están aquí arriba y siempre están en victoria y tienen el poder del Espíritu Santo. Lo que no entiende usted es que todos somos humanos y que todos tenemos batallas y todos tenemos una lucha. Pero qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso para arreglar aquello que muchas veces pensamos nosotros que no tiene solución. Pensamos que ya se le escapó a Dios, y a Dios no se le escapa nada. Si usted tiene alguna situación, póngala o sígala presentando delante de Dios. Dígale al Señor: restáurame, Señor. Dígale: Señor, yo me convierto, quiero que me restaure. El Señor le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré y seréis como mi boca. Oiga, ser como la boca de Dios.
seréis como mi boca. No, eso es extraordinario, eso es poderosísimo. Entonces quiero, hermanos, que sigamos allí en la porción que teníamos. Amén. El capítulo 6. Entonces vea usted, Israel, hermanos, después de que Dios lo ha bendecido tanto, Israel está ensordecido. Israel no está caminando por la senda antigua. Por eso el llamado hoy de Dios a la iglesia es: vuélvanse a la senda antigua. Párense en el camino, en los caminos, porque algo que me llamaba la atención acerca de este versículo 16 es, hermanos, que Jehová le dice a través del profeta Jeremías, le dice: paraos en los caminos. Y hace una coma ahí, hay una coma. Y luego dice: y mirad, y otra coma. ¿Por qué? Porque Dios quiere decir algo. Primero, cuando Él dice paraos en los caminos, es porque Dios tiene un solo camino. Para con Dios hay un solo camino. Pero Él le dice a Israel: paraos en los caminos. ¿Por qué? ¿Por qué los caminos? Porque somos nosotros los que caminamos por diferentes caminos. ¿Sí? Somos nosotros los que nos vamos por diferentes caminos y dejamos el camino recto. Por eso Dios les dice, les habla en plural acerca de los caminos. Vuestros caminos, no mi camino. La Biblia habla de un camino. El Señor dijo: yo soy el camino. ¿Ustedes saben qué es un camino? ¿Por dónde nos vamos a ir? Ahí por el camino de que vaya, camino, una senda, en cierta manera una carretera, una vereda, algo semejante a eso, por donde se llega a un lugar. El Señor dijo: y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí está el camino. Y cuando Él dice nadie llega al Padre si no es por mí, no solo se refiere a la salvación, sino a todo. Porque habemos algunos que oramos y le decimos Dios, a Dios, al Padre, pero no decimos en el nombre de Jesús. Y todas las oraciones tienen que ir o pasar por Jesús. Sus peticiones, todo en el nombre de Jesús. Entonces nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ay, Dios mío, bendito el nombre de Jesús. Entonces Israel se había descarriado, se había desparramado por diferentes caminos, como muchos hoy en estos tiempos. Uy, hermano, existe el camino de la ambición, existe el camino de la prosperidad, existe el camino de la avaricia, el camino de la idolatría, el camino de las vanidades, el camino de mentira. ¿Cuántos caminos existen, hermano? El camino de la prostitución, el camino del alcoholismo, el camino de las drogas, el camino de ¿qué? De la fornicación, el camino del adulterio. ¿Qué más? Hay tantos caminos y el Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el final de esos caminos es muerte. Por eso Dios le dice: hagan un stop, hagan un alto en sus vidas. Hoy Dios nos dice a nosotros, ¿cuántos quieren oír? Dios nos dice a nosotros: hagan un alto, deténganse. Se acabó, no avance más, párese. Y mirad, cuando yo leía esto me imaginaba que Dios lo que quiere es que uno va por un camino erróneo y uno, párate, ok, me paro, ¿qué más hago? Mira, ¿y por qué tengo que ver? Sí, tengo que ver, ve por cuál camino vas, ve para todos lados. Y Él dice: pregunten por la senda antigua, porque una vez que nos damos cuenta que estamos caminando en el camino que no es el camino de Dios, preguntemos dónde está el camino de Dios. Y Él dice las sendas antiguas, el camino antiguo, los caminos antiguos. Él habla en plural, las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque muchos hombres en el pasado, antes de Jeremías, habían caminado agradando a Dios. Muchísimo. Habían caminado agradando a Dios. Entonces, él dice: hagan un alto, párense, deténganse. Entonces a nosotros hoy Dios nos dice también: deténganse. Deténganse porque van muy veloces, van muy rápidos. ¿Y ustedes creen que van bien en ese camino que llevan? Cuando han dejado el verdadero camino, el de las sendas antiguas.
Sendas antiguas, un camino ya transitado. Pues sí, pues no me diga que un camino nuevo es transitado. La senda antigua es transitada ya fue transitada, ya fue pisoteada, ya pasó gente por ahí. Párense. Entonces empiecen a ver y mirad. Él dice, y mirad. Porque uno puede decir que, oiga, detente, amén, me detengo, pero luego ¿qué? No hago nada más. No, mira. ¿Por qué tengo que ver? Porque tengo que ver por qué camino estoy caminando. Y Dios quiere que miremos, que observemos, porque ese camino que a veces estamos caminando, el camino de la indiferencia, el camino del yo, el camino de la falta de interés, la falta de interés por Dios, la falta de interés por santidad, la falta de interés por búsqueda de oración, de fe, de crecer en fe, de ser ricos en fe. ¿Cuántos son ricos en fe? Vaya. Cuando somos ricos, mire, un rico tiene, hermanos, le sobra y reparte. Esa es la idea. Lo que pasa es que los que somos ricos en este tiempo, queremos más. Queremos más. No repartimos, queremos más. Y queremos más, y queremos más, y queremos más. ¿Por qué hay egoísmo? Porque solo pensamos en nosotros y no pensamos en el pobre según la Biblia. Y no pensamos en el prójimo según la Biblia. ¿Me sigue? Entonces vea, miren cuál es el camino que llevan. ¿A dónde los va a conducir ese camino? ¿A una estabilidad por encima de los grandes hombres de Dios? ¿O a una estabilidad por muy debajo de aquellos que nunca meditaron en sus caminos? ¿A dónde los conduce el camino que llevamos? Mi camino, ¿dónde yo estoy caminando? Cada uno de nosotros tiene que hacer enmiendas en la agenda. ¿Ustedes saben qué significa eso? Hacer enmiendas en nuestra agenda, en nuestros planes. ¿Sabe qué significa eso? Que el pueblo de Dios pierde el norte. Perder el norte es como la ballena, el delfín que aparece anclada en una playa. ¿Por qué? Porque todos ellos son guiados por un sonar. Y es el norte el que los guía siempre. Las fuerzas magnéticas de la tierra son guiados. Uy, qué terrible soy lo que les estoy enseñando, hermano. No, hombre, si vayan a la escuela en primer, segundo grado, tercer grado, van a ver la naturaleza. La ciencia de la naturaleza. Entonces, muchos creyentes han perdido el norte. Con esto no digo que usted tiene que ser muy esforzado, tiene que ser muy responsable, porque todo hombre tiene que ser responsable. ¿Me entendieron lo que dije? No, yo no puedo cambiar. Es el hombre la cabeza del hogar. Yo no puedo cambiar la Biblia. El hombre es el que cuida, el hombre es el que protege, el hombre es el que provee, el hombre es el que ora, el hombre, y la mujer, yo no voy a orar. No, también. Porque si no, se va a enfriar y se va a morir. Porque en cuanto a la salvación es individual. Sí, la mujer tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que santificarse. Si el esposo no puede venir al culto, ella tiene que asistir al culto porque es su alma. ¿Ah? ¿Me siguen? El asunto es cuando ya entramos o el pueblo entra en esos caminos de agarrémosla al suave. Tranquilo, hombre. No es para tanto, hermano. Hoy no vayamos. ¿Qué te parece si hacemos algo aquí mejor y no vamos? No, cuando usted está en el camino de Dios, usted tiene bien claro el norte. Y cuando hablo del norte, dice la Biblia que el trono de Dios está al norte. No, eso es lo que dijo el diablo, pues. ¿No se acuerdan ustedes que el diablo dijo que al norte y allá era donde iba a establecer su trono? ¿Dónde está el cielo, hermano? Y uno siempre dice, allá arriba. El cielo está al norte. Ay, miren, no estaban listos para esas. Señáleme el cielo, hermano. Pues sí, pero la Biblia dice la posición geográfica está al norte. Entonces, cuando uno pierde el enfoque del trono, del cielo, del reino,
Entonces uno empieza a caminar por caminos torcidos, caminos que no son el camino o la senda de Dios. Entonces Él les dice claramente, les dice, párense y vean. Pues, alto ahí. ¿Y ahora qué hago? El que lo va a asaltar, ¿va? Que le va a robar, alto ahí, arriba las manos. Segunda orden, arriba las manos. Entonces Dios dice, alto ahí. ¿Y ahora qué? Miren. Pues no dice arriba las manos que los voy a matar. Miren, observen, contemplen, vean hacia dónde se conducen. Que no ven que ese camino los lleva a la muerte. Que no ven que ese camino los lleva a la muerte espiritual. Por eso el Señor dice, no se afanen, porque sabía que un hombre afanado, una mujer afanada, se muere espiritualmente. No se afanen. Qué lindo, hermano, traer un mensaje que es del diario vivir, ¿verdad, hermano? Un mensaje que nos habla de lo cotidiano, pues. Que nos habla de lo realístico, no un mensaje, hermanitos, como dijo alguien, con voz de locutor y así de lado. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Nos vamos para el cielo, hermanos. Aleluya. No. Parece de película, parece de novela, parece de ciencia ficción. ¿A cuántos les gusta que les hablen la realidad así? Carta abierta, pelado así. Carta abierta, así que no digan. Sí, así, a la verdad. Díganme lo que yo necesito. Uy, hermano, qué lindo. Que alguien diga, pastor, predicador, háblenos lo que necesitamos oír, que Dios sabe que necesitamos oír. Uy, hermano. Predicador, no nos venga hablando ahí palabras halagueñas ni mentiras. Háblenos lo recto, háblenos la verdad de Dios. Háblenos que Dios hable nuestras vidas, porque queremos entrar al reino de Dios. No queremos perdernos, no. Si estamos caminando mal, si nuestro pie cojea para un lado, que nos enderece el pie. Aleluya, y que Dios nos diga por dónde hay que caminar. Porque si yo estoy caminando por un camino que no es el de Dios, Dios quiere que yo camine por el de Dios, porque el de Dios me lleva ruta directa, aleluya, al reino de Dios, al reino de los cielos. Alabado su nombre. No es ahí donde queremos llegar, pues. Pero en estos tiempos hoy actuales, donde quiera que usted ve, y hay predicación, y hay mensaje, todos están caminando por el camino erróneo, alejándose del camino de Dios, de la senda antigua. La senda antigua. Aleluya, la senda antigua. En pocas palabras también es aquellas personas que un día estuvieron calientes, que un día adoraron, que un día sintieron la llenura y el poder del Espíritu Santo, que un día estuvieron fieles a Dios. Dios les dice, párate, haz un alto, mira qué camino llevas y vuélvete una vez más a como eras al principio, a como eras cuando vivías en el primer amor. ¿Me sigue, iglesia? Aleluya. Entonces, vea esto, Israel, Dios estaba con ellos, Dios los cuidaba, Dios los bendecía, Dios los protegía, así como a nosotros. Uno ve a los niños y bien gorditos, chapuditos, cachetoncitos, bien bonitos y retozones. Y uno dice, wow. Pero uno no llega a decir, a humillarse y decir, Señor, si no fuera porque tú me los cuidas, si no fuera porque tú me los guardas, Señor. Bueno, aquí tengo, hijo, aquí traigo, hijo. Miren, por eso trabaja su tata. Coman. Por eso trabaja. ¿Y qué tal que el Señor le cierra la llave del aire, del oxígeno? Así como pasó estos años, el año pasado, que unas valvulitas así le cerraron. No había, bueno, había unos chimbos vacíos así, y la gente como peces fuera del agua, matándose la gente. ¿Qué tal que Dios viene y dice, vamos a cerrar el oxígeno un poquito? Vamos a darle 75 grados a la izquierda, le voy a dejar un 25%. Uy, hermano, ¿quién puede respirar con 25%? ¿Quién puede vivir con 25%? Porque uno dice, no, yo soy el que puedo, tengo fuerza. Hoy que tengo fuerza voy a aprovechar. Hoy que puedo voy a aprovechar. Hoy que estoy joven, dicen los jóvenes, voy a aprovechar. Porque cuando esté viejo, quién sabe. Y de la comida no se diga.
Porque hay hoy en que nosotros los viejitos les decimos, todavía les decimos, coman ahorita que están jóvenes. Porque cuando uno está viejo ya ni comer puede. Todo le hace daño. Entonces ellos dicen, vamos a comer. Aleluya. Entonces uno cree que es uno, pero ¿qué tal? Estando siendo honesto, pues, siendo realista, pues, hermanos. ¿Qué tal que Dios dice? Le voy a cerrar el aire a este asunto aquí, el oxígeno. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a tapar. Bueno, Dios no hace eso, pero solamente es una exposición, en cierto modo. Porque que se tape una arteria no depende de Dios en realidad. Y no depende de la malos hábitos nuestros. Que se tape, claro que nada ocurre sin que Dios lo permita. Que se tape. Ahí está. Vaya, ¿y ahora? ¿Qué más? Conozco de gente, hermanos, que ha estado en la iglesia y de repente se quedan directos. Y van al hospital y dicen, a ver qué tiene. Un trastorno. Ya no pueden trabajar, no pueden atender a la esposa, nada. Están como... Y usted los ve y parece que no tienen nada, pero están directos. No lo escuchan. Se ríen solos. Fuera de la realidad de la vida. Conozco gente así, que les ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Israel no escuchaba. Israel no oía. Dios usaba al profeta con todo. Y Dios venía y le hablaba. Porque el profeta tenía una intimidad con Dios, una relación con Dios. Y Dios le hablaba. Y oiga, el versículo 10 del capítulo 6, oiga lo que dice. Y si usted no tiene la Biblia, léalo. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Una pregunta. ¿A quién? Si no me oyen, ¿a quién? ¿A quién les voy a hablar? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Y qué? Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Yo sabía que iba a salir. Yo sabía que iba a salir esto que el Señor me decía mientras oraba ahí. Es cosa vergonzosa. Y alguien me dirá, pastor, pero yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Escudriñemos más a profundidad a qué se está refiriendo el profeta o Dios a través del profeta cuando les dice la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. Porque eso tiene varios derivados, no es solamente, uy, a mí me da vergüenza. ¿Qué vergüenza tenemos de venir aquí? Es cosa vergonzosa, no la aman. Y cuando esa palabra resonaba en mi corazón esta mañana, me quebrantaba y gemía delante de Dios al ver que es Dios quien está diciéndole al pueblo, a la iglesia. Porque la palabra de Dios es aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mis manos sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Mire cómo estaba Israel. ¿Qué dice? Desde el más chico de ellos. ¿No es eso lo que ahora se ve? ¿Qué es lo que se le inculca a los hijos? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O prosperarse para que lleguen a ser alguien en la vida? Yo no estoy en contra de que Dios lo bendiga y que usted tenga algo, que usted se esfuerce por alcanzar algo.
porque yo mismo lo hago, es un mandamiento de la Biblia. No estoy en contra de eso. No, lo digo para que no se malinterprete. Porque cualquiera dice, bueno, el pastor, ¿qué será que quiere? No, es que yo no quiero. Lo único que yo quiero es predicar la palabra. Lo único que yo quiero es que se oiga la voz del Dios Todopoderoso, para que nosotros entremos en el camino de Dios, para que nosotros nos volvamos al camino de Dios. Si usted me dice, pastor, yo he pensado, estoy orando, he venido orando, estoy pensando echar a andar este negocio, venga, quiero que usted ore, porque lo vamos a poner en las manos del Señor. Y entonces, amén, varón, en el nombre, Padre, bendícelo, Señor, que todo le salga bien, Padre, porque ha pensado en ti antes que... Dios mío. Entonces yo sería un hipócrita si hablo estas cosas y luego no hago nada, o no estoy dispuesto a eso. Porque todo lo que usted tiene y todo lo que Dios, lo que usted maneja en sus manos, Dios se lo ha provisto. Todo. Ay, que no, es que yo soy muy bueno para esto, yo soy hábil para esto. No, hermano, es Dios que da la habilidad, es Dios que da la sabiduría, es Dios que pone gracia en nosotros. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Pero el hecho es que Israel, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, Dios lo cuidaba, Dios estaba con ellos. Y decía, ¿y a quién le voy a hablar entonces para que me escuchen? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, hasta el más viejo, todos siguen a uno sigue, dice, la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se da cuenta usted cómo está? ¿Y cómo está en estos tiempos hoy? ¿Cómo está hoy la gente, la humanidad, dentro y fuera de las congregaciones, dentro y fuera del pueblo de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Se da cuenta cómo estamos? Aparte de que desde el más chico al más viejo sigue tras la avaricia, los sacerdotes, es decir, los predicadores, los ministros, son engañadores. Que el Señor nos libre. ¿Engañadores por qué? Engañadores porque no predican la verdad. Ese es un engañador. Parece que fuera mago, parece que fuera hechicero. Como alguien me estaba platicando ayer, que llegaba alguien, un tramposo, a los lugares de corta de café, y llegaba diciéndole, ponga 100 pesos aquí, que se le van a convertir en 200. Y la gente quería 200, mejor que 100. Ponía, y al final era periódico. Y le decía, no lo abra, porque si lo abre antes de tiempo no le va a salir nada. Ábralo 30 minutos más tarde. Sí, en esos 30 minutos él se iba. ¿Quién lo iba a hallar? Estafador. Lo estafaba. ¿Por qué? Por eso mucha gente es estafada. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Entonces es el camino equivocado. Senda de Dios, la senda antigua. Ahora voy a entrar más de lleno a la senda antigua, porque no, como que no se gozaron mucho cuando les predico esto. Se ponen a pensar, ¿y cómo voy a ser pastor? Y yo que tenía planes, y mire, ya le dije, ¿tiene planes? Presénteselos a Dios. Dios, ¿estás de acuerdo con esto? Señor, ¿qué dices tú de esto? Lo voy a hacer. Señor, pero lo voy a hacer, que si es tu voluntad, esto va a florecer. Esto va a mantenerse y va a ser. ¿Me sigue? Entonces, dice, sigue diciendo más bien, oiga, es que el sacerdote era engañador, el predicador era engañador. Hermano, les pregunto aquí a ustedes y bueno, los que nos están viendo, pues, ¿verdad? Pues también una pregunta. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Les gusta que les hablen la verdad o que les engañen? Vamos a ver, voy a verlo porque no me contestaron. ¿Qué les gusta? ¿La verdad o la mentira? ¿Que les hablen verdad o que les hablen engaño? Pero hay gente, no ustedes, porque ustedes ya dijeron que les gusta la verdad. Hay gente que le gusta que le digan mentira. Sí. Hay gente que le gusta que le engañen. Hay gente, pastor, ¿y por qué predica esos mensajes? Pastor, ¿por qué no predica un mensaje de amor? Bueno, diga, reclámele a Dios, mano. ¿Acaso esto no es amor? Es que estamos equivocados, porque pensamos que el amor es, hijito, lo hiciste mal, hijito, pero te voy a regalar un carrito.
Eso es amor. Te estás portando mal, dicen en la escuela, hijo. Pero mira, tengo planeado unos boletos ya. Vamos a irnos de viaje. Tal vez así te compones, hijo. Quizás te hace falta irte a distraerte. Es que te hace falta. Por eso estás portándote mal en la escuela, hijo. Y decimos que eso es amor. La Biblia dice todo lo contrario. Que mejor es reprensión a tiempo que amor oculto. Que la corrección. O sea que cuando usted corrige, usted ama. Usted de verdad ama. Y algunos dicen, es que el pastor no nos quiere a nosotros. Es que los pastores muchos nos gritan. Muchos nos regañan. Yo no sé qué les pasa. Ay, hermano, si por uno fuera, como dijo Jeremías, me enmudezco y me voy y me oculto allá, me escondo. Sí, por uno fuera, uno se va a esconder. ¿Qué necesidad tiene un hombre de estar, hermano, tratando y luchando y que le digan, no, este hombre, ¿qué le pasa? No. Pero a la gente que le gusta la verdad, que le gusta lo real, lo realístico, que no le gusta esos mensajes o esa palabra de engaño, que un pastor esté diciéndole una cosa cuando hace otra, o que dice una cosa y piensa otras cosas. No, usted tiene que estar dispuesto, o más bien desear que Dios le hable, que sea recto, que sea franco, que sea honesto, que sea sincero, que venga de Dios, que sea Dios, que sea la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no hay en nosotros vida ni provecho. Entonces, muchos nos regañan. El Señor dice que el padre, aquel que toma por hijo, lo disciplina. ¿Y saben qué significa eso? Corregir. Aprendan, muchachas, aprendan. Es que a mí nunca me regañaron, pastor. Es que a mí nunca me gritó mi papá, viera usted. A mí nunca me hicieron. Pues sí. Porque a él tampoco le enseñaron nada. Entonces, no, es que esa persona, ese tipo de persona es una persona sumamente obediente. Wow, número 10. Obediente a lo máximo. Para que no le saquen ni siquiera tarjeta María. Porque ahí está en la casa uno parece árbitro. Que Julanito, amarilla, la próxima es roja. Y el otro, amarilla. Y otra, roja, fuera. Está uno con un montón de tarjetas, tiene uno como padre. Sí, amonestándolos a cada momento. Que me digan los padres de familia que están aquí, si no han tenido que batallar con los hijos, si no han tenido que estar encima de ellos, que uno le golpea al otro, que el otro le quita. Pero ahí está el padre porque los ama. El padre que no ama, no disciplina. El padre que no le importa a la familia, le dice a la esposa, ay, ve cómo salimos. Y ahí está la esposa, ¿y cómo voy a hacer yo, pues? Se desatiende de sus hijos. No, pero el padre que es responsable como Dios es, el padre que ama, exhorta, disciplina, enseña, instruye en justicia, hace ver el error. Por supuesto que la Biblia le enseña con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, corrige, pero con denuedo también. Eso significa con valor, significa con autoridad de parte de Dios. Y la autoridad no es solamente hablar fuerte. No, cualquiera puede gritar. Pero hay madres que le gritan a los hijos, pero los hijos no le obedecen. Ay, ahí se frustra. Ay, vea cómo hace usted con ese. Ya no me escucha. Pues sí, no le escucha. Porque no tiene autoridad. Porque no es solamente castigo, es amor, es manifestarles por qué te castigó. Yo a mis hijos les cae y ¿sabe por qué lo hice? ¿Sabe por qué? Porque no lo vuelvo a hacer, esto no está bien. Amén, sí, está bueno. Pues, y ahí se conforman, un abrazo.
y los hago reír y me siguen amando. Si no lo hiciera así, me odiaran. Pero cuando llego a la casa no me dejan tranquilo. Vienen aquí y se me tiran encima. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, un amor, hay una sabiduría. Entonces hay gente que, hermanos, le gusta que lo engañen. Por eso Israel le gustaba que le dijeran mentiras. Y entonces, ¿qué? Los sacerdotes eran engañadores. ¿Saben por qué les engañaban? Dice el versículo 14, usted tiene la Biblia: y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Liviandad? Con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. ¿Quiénes? Los sacerdotes. No se confunda usted. A mí me está diciendo eso. No, los sacerdotes tienen vergüenza de ser engañadores. No, ni aún sabe tener vergüenza. Se han avergonzado de haber hecho abominable o abominación. ¿Sabe un ministro que habla mentira, un ministro que engaña a la congregación, sabe que es delante de Dios abominable? Es abominación a Dios. Como esos que dicen, hermanitos queridos del alma, se quieren manifestar tan santos delante de la gente. Sí, con delicadeza. Uy, pero cuando están en la casa, son infieles, traicionan, son hipócritas, le mienten a todos, son adúlteros, son fornicarios. Sí, en secreto. Abusan de menores. Sí, en secreto. Y aquí, hermanos, aquí están envueltos todos aquellos que como Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquellos que pretenden enseñar a otros, o que pretendemos más bien enseñar a otros, que pretendemos ser ejemplo de los demás, guías de los demás. Por eso la carta a los hebreos, Romanos dice: tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que predicas? ¿No te predicas a ti mismo? Entonces hay gente, hermanos, que le gusta que le mientan, y por eso aparecen estos mentirosos. Aparecen los sacerdotes, se corrompen. Cuando habla de sacerdotes aquí, estoy usando la palabra porque en el antiguo tiempo existían los sacerdotes. En el antiguo tiempo existieron sacerdotes. Cuando el Señor aparece en el nuevo pacto, fue cambiado, y Él establece ¿qué? Aparecen que los apóstoles, los profetas, todos los 5 ministerios, los maestros, los que evangelistas, y no lo dije en el orden que es, pero no importa, eso no lo altera. Los pastores. En el nuevo pacto, en Cristo, en la gracia, ya no hay sacerdotes. No. Lo que existen son los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y el pueblo que es capacitado con los dones, por lo menos los 9 dones del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu: hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar, es un don del Espíritu Santo. Hablar en nuevas lenguas, interpretar lenguas, son 9. Entonces es esa estructura.
Ahora, dice, ni siquiera saben tener vergüenza. ¿Se habrá vergüenza de hacer eso? Ni siquiera tiene vergüenza, pobre alma. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Ah? Cuando los castigue, no cuando yo diga. No cuando uno diga, uno de nosotros diga. Cuando Dios actúe, entonces caerán. Entonces, así dijo Jehová a Israel. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos tienen descanso en el alma? No. En Cristo es el único lugar donde hay descanso. En el camino que es Cristo, en el otro. Si usted, mire, hay gente que no duerme, hermano, preocupado por cómo voy a hacer aquí, cómo voy a hacer allá, porque eso es un camino fuera del de Cristo. Entonces él habla de un camino, el buen camino. No habla de los buenos caminos, habla de el buen camino, refiriéndose a una persona, refiriéndose a Jesús. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea que el que tiene o que camina en Cristo, el que está en Cristo, el que vive en Jesús, el que permanece en Jesús, sin apartarse a izquierda, a derecha, sino que permanece en Cristo Jesús, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ese tiene paz, tiene vida, tiene gozo, tiene vida eterna. Amén. Entonces sí, habemos muchos que estamos ahí batallando. Pero si no corregimos y si no hacemos un alto y vemos qué camino llevamos, entonces, hermanos, vamos al final a resultar extraviados. Extraviados. Porque la caída de un creyente no ocurre de un día a otro, de un instante para otro. ¿Cuánto se tardaría usted en ir a Nueva York? Llega digamos, en un abrir y cerrar de ojos. Tiene que conducir varias horas. ¿Verdad que sí? Entonces, es decir, que uno tiene que empezar a caminar por un camino. Pero si ese camino, su final no es Cristo, si ese camino, su final no es lo recto, la Biblia, Dios, si ese camino al final no es lo que Dios ha manifestado para que usted reciba recompensa, entonces ¿qué? Desilusión en su vida. Tristeza en su vida. ¿Cuánta gente, hermanos, ha hecho planes, ha ejecutado cosas y han fracasado? ¿Por qué? Porque lo hicieron fuera de la voluntad de Dios. Y yo les dije que el día yo mismo he ejecutado cosas fuera de la voluntad de Dios y he fracasado. He sido avergonzado. Y me pongo a pensar, ¿y por qué no funcionó? Porque no le pregunté a Dios, ni me aseguré que Dios estuviera de acuerdo, que ese era un camino que Él permitía que yo anduviera. ¿Me siguen? Ahora termino con esto. Hebreos capítulo 11. Porque habla de las sendas antiguas. Y cuando vamos a identificar la forma de los caminos de los hombres de Dios, tenemos que hablar de la fe de los jueces y los profetas en el capítulo 11 y el versículo 32. Estoy terminando ya. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me haría o me faltaría. El tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. ¿Qué más digo? Dice el escritor a los hebreos. ¿Qué más digo? Me hace falta para contarles a ustedes acerca de Gedeón. Pero antes él ya habló, hermanos míos, ¿de qué? Habló de Caín, habló de Abel, perdón, que ofreció mejor sacrificio que Caín. Habló de Caín, ya viene hablando de la fe de Abraham, habla de Abraham, del camino que tomó Abraham. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el camino de Abraham? ¿Se acuerdan una vez que Abraham fue a Egipto y que por poco y le quitan a la mujer? ¿Alguien ha leído esa historia? ¿Ah? Porque Abraham actuó sin preguntarle a Dios en realidad. Y se fue para Egipto. Y le dice, mira, si dicen ahí quién eres o quién soy yo, dile que somos hermanos. Por ahí empezó ya una mentira, aunque en realidad sí lo eran.
Di que somos hermanos. Y cuando llega allá, ¿y ese quién es? Ese es mi hermano. Ah, entonces está solterita, ven para acá. Y se la lleva el faraón. Terrible. Pero es que era justificado, pastor. ¿No ves que donde Abraham estaba se había secado todo y no había comida, y en Egipto sí había? Lo justificaría. Estuvo a punto de perder a su esposa y estuvo a punto de que, bueno, más bien se equivocó mintiendo. ¿Por qué? Porque aún con todo se salió en un momento. Hubieron ciertos fallos en los hombres de Dios, si lo queremos ver de esa manera o por ese lado. Mas sin embargo, iglesia, vemos a Abraham, que es el padre de la fe, porque oyó la voz de Dios, obedeció, porque hizo cambios, porque entendió cuál era el buen camino y caminó por él. También menciona a Sara, alabado el nombre de Jesús. También menciona a Isaac, también a Moisés. Uy, es impresionante cuando habla de Moisés. ¿Cuántos quieren que ya terminemos el culto? No dijeron amén. Eso quiere decir que el que calla otorga. Entonces, qué lindo cuando habla de Moisés, porque Moisés dice que rehusó llamarse hijo ¿de qué? De la hija del faraón. Rehusó, oiga eso, renunció a todos los privilegios en el palacio, renunció a todos los privilegios que tenía en Egipto. Oiga, había sido crecido como un príncipe, posiblemente un candidato a ser faraón de Egipto. Pero dice que eligió sufrir, eligió los vituperios, sufrir justamente con Israel, con el pueblo de Dios, que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Y se sostuvo como viendo al invisible. Eso es extraordinario, ¿sí? Ahí está. Habla de Moisés, el capítulo 11, el versículo 23. Habla de Moisés. Entonces, ¿qué me habla a mí o qué me dice a mí esto de la senda antigua? Y cuando habla de la senda antigua, tenemos que ver cómo caminaron estos hombres. Y a eso es que el Señor le está llevando a Israel. Párense, pregunten cuál es el buen camino, anden por él, vean cómo los hombres de Dios, esta gran nube de testigos, dijo el escritor de los Hebreos. ¿Me sigue? Aquí lo dice. Alabado el nombre de Jesús. Después de todo esto, en el capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el camino, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga esto es terrible, hermano. Este hombre, el escritor de los Hebreos, habla de esta grande nube de testigos. Y cuando yo pensaba, las sendas antiguas, sí, entonces el Espíritu de Dios me hacía ver la grande nube de testigos que tenemos. Porque no solamente fue para la iglesia primitiva esta nube de testigos, esta mancha y esta nube de testigos es para nosotros. Y ellos testifican que sí se puede caminar por el camino, o el camino de Dios, o la senda antigua. Porque si ellos caminaron, usted y yo podemos caminar. Aleluya. Entonces, él habla acerca de Gedeón, es uno de los jueces. ¿Cómo caminó Gedeón después de que Dios lo llama? ¿En qué camino caminó? ¿Haciendo su voluntad o haciendo la voluntad de Dios? ¿Ya leyó usted alguna vez la historia de Gedeón, hermano? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo vivió después que el Señor se le aparece? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué camino caminó? ¿En el de él? ¿En el del vecino? ¿En el del patrón? ¿En el de la compañía? ¿O en el de qué? ¿En el de quién caminó? Caminó en el camino que le trazó Dios. La senda antigua, la senda de la fe, la senda del amor, la senda de la paciencia, la senda de la fidelidad, la senda de la oración, la senda del ayuno. Aquí es, ahí está. Eso es. La senda de la oración. Entonces nosotros hemos tomado un camino sin oración. Hemos tomado un camino sin cruz. Hemos tomado un camino sin ayunar. Hemos tomado un camino totalmente equivocado. Y él dice, vuélvanse a la senda antigua. ¿Creen ustedes que ayunó el apóstol Pablo?
¿Creen ustedes que ayunaron los profetas? ¿Cuántos días ayunó Elías hasta llegar al monte después de que come? 40 días caminó, dice que comió. ¿Cuántos días ayunó el Señor? ¿Cuántos días ayunó Moisés? ¿Ayunaba la gente de la gente que caminaron en la senda antigua? Sí lo hicieron. Pero hoy existe ayuno de esto, ayuno de lo otro, ayuno de acá, ayuno de allá y para acá. A todos los gustos, los colores y los sabores. ¿Por qué? Porque somos un montón de gente cobarde. No estuvo bien, ¿verdad? Es lo que somos. Nos acobardamos. Decimos, no, es que mucho cuesta, es que mucho duele. Entonces, ¿qué camino es que llevamos? Si llevamos el camino de la senda antigua, sí, a ellos les dolió. Sí, a ellos sufrieron. Sí, ellos batallaron. Sí, usted quiere ser poderoso en Dios. ¿Cuántos quieren ser poderosos en Dios? ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar? Ahí está. Busque la senda antigua. Deténgase en su vida. Párese y haga un alto. Aleluya. La senda del ayuno, la senda de la oración. Hoy en la mañana, mientras estaba aquí, eso era lo humano mío, ¿verdad? Quería sacar una fotografía al templo. Pero luego el Espíritu me dijo, no hagas eso. Soy franco, soy honesto y se los digo. Mientras estaba arrodillado ahí, volteaba a ver ni una pelona en las bancas, ni una sola. Claro, exceptuando los hermanos que estaban aquí. Pero ni una sola. Y el pastor, no nos avergüencen. No trato de avergonzarles. Pastor, pero usted ni siquiera sabe. Yo ando ayunando. Aunque no vine, pero yo lo ando haciendo. Oiga, pero ¿cree que no le funciona mejor si se une y si obedece? ¿No cree que sería mucho mejor? ¿No cree que sería de mayor beneficio? ¿Mejor provecho? Si nos ponemos de acuerdo, porque si dos se ponen de acuerdo en algo, todo lo que pidan al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿No será mejor si tenemos las cosas en común? Si estamos pensando y viendo lo mismo, iglesia. ¿No será mejor? ¿No será que alcancemos mejores cosas juntos? ¿No será que podemos llevar una carga más grande entre todos, unánime? ¿No será que... Porque una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. 2 son mejor que 1. ¿Me sigue? Entonces vea, ese es el camino el que la gente ha dejado el camino de la senda antigua. Y así estaba Israel. Israel floreciente, corría en carros veloces, prosperados en buenas máquinas de aquellos tiempos, los mejores corceles, las mejores carretas bañadas en oro, sus rines bañados en oro. Corrían con mayor velocidad, sus casas artesonadas, todos sus edificios lucientes, y la casa de Dios empolvada, las sillas empolvadas, las bancas empolvadas, el piso empolvado. La casa de Dios era un desierto. Por eso a través del profeta Ageo, Jehová también le habló a Israel y le dijo, no es para vosotros tiempo para vosotros de habitar o de venir a la casa de Jehová, dice, o de habitar en vuestras casas mientras mi casa está desierta. ¿Escucha? Mientras mi casa está desierta, hay poder en Cristo Jesús. Entonces habla de Gedeón, habla de Barak. ¿Alguien conoce a Barak? No, el que se hace así una cosa así, canta. No, ese no. Barak. De Barak. ¿Ustedes conocen la historia de Sansón? Aleluya. Aunque Sansón, como les he dicho, nos representa a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a Sansón, porque Sansón se descarriaba fácilmente. Tenía una debilidad que muchos, que la mayoría, la gran mayoría en las iglesias no pueden dominar, o no podemos dominar, para que se oiga mejor. Y Sansón tenía una lucha terrible contra sus deseos carnales, terrible. Le gustaban las de afuera y no las de la iglesia. Sí. Le gustaban las ¿qué? Las filisteas, porque se pintaban. Sí, las filisteas se ponían pintura, se ponían alhajas, aretes aquí en el cuello. Las filisteas eran terribles. Y eso le gustaba a Sansón. Pobrecito Sansón.
Y hay muchos jóvenes que les gusta todavía eso. Eso ven bonito. Las amigas que tienen en el Facebook son pintorrajeadas. No tienen ni una sola que sea así santa para el Señor. Uy, qué feo soy yo, ¿verdad, hermano? Es una verdad. Las muchachas no tienen amigos decentes así, decentes pues, hijos de Dios, santos. No, unos gorrudos feos, con un corte raro, con aretes. Horrible, horrible. Qué silencio más terrible. Pero es la verdad. Es una realidad. Es una debilidad en Sansón. Así. Pero fíjese que cuando Sansón se santificaba y le creía a Dios, Dios lo usaba. Parecía que Sansón vivía en la gracia. Así pasa hoy cuando usted decide y dice, no, este mes va a ser dirección para el Señor. Uy, usted llega a sentir cosas que nunca había sentido. El Espíritu de Dios, porque usted se quebranta, usted toma una decisión y pero luego viene otra vez. Así muchos creyentes se levanta por un mes, se levanta por 2 meses, se levanta por unos 5 meses y luego, pum, otro golpe. Igual a Sansón. Pero Sansón, como sea, seguía caminando en la senda antigua. Amén. Entonces, ahora habla de Jefté. ¿Han oído hablar de Jefté? Habla de David. Ay, ¿cómo no oír de David? Que aunque caminaba en la senda antigua, un día se cansó de ir a pelear y dijo, no, hoy me voy a quedar aquí, soy el rey, me voy a quedar aquí. Y se salió a la terraza como a las 3 de la tarde, como león, quizás con el pelo parado, no sé, descuidado pues, como todo hombre que no ora, que no busca de Dios. Y ve a una mujer que se está bañando y le pareció hermosa, y como era el rey, tráiganmela, vayan y tráiganmela. Y ustedes saben la historia. Aunque caminó, sí, se equivocó, sí, pero estaba en la senda antigua. Ustedes saben también que cuando fue confrontado por ese pecado, él se arrepintió y pagó muy feo haberse equivocado, haber fallado. Pero nunca negó a Dios y nunca desistió del llamamiento que Dios le había hecho y estuvo en la senda antigua. Y ¿saben qué? Cuando el hijo está a punto de morir, él está en ayuno, en quebranto ahí. Dios no le escucha, por supuesto. Dios dijo, tu hijo no va a vivir. Pero ahí estaba, sabía que el camino de la senda antigua para ser oído era el ayuno. Pero Dios dijo, aunque ayune, no te ayudaré, no oiré. Así nos pasa a muchos de nosotros. Porque ayunamos cuando el niño se está muriendo. No ayunamos cuando anda retosando por todas partes y brincando. Cuando uno dice, no, yo estoy bien, estoy fuerte espiritual, a mí no me para nada. Entonces uno deja de ayunar. Pero cuando ya decimos, uy, se me está cayendo la casa, ahora sí, auxilio, el 911, todo, una locura. No, usted está en la senda antigua, tiene que estar firme. Debe de estar en la senda antigua. Por eso el llamado de Dios, vuelvan a la senda antigua. Ahora, Samuel, ustedes saben quién era Samuel, ¿verdad? Los profetas, ustedes saben quién eran los profetas. Hablamos de Isaías, Jeremías, hablamos de Elías, Eliseo. Hablamos de todos, mayores y menores, todos los profetas. Y ahora vengámonos al Nuevo Testamento, hablemos ahora de los apóstoles. Hablemos si no caminaron por la senda antigua. Y por eso fueron eficaces, ¿sí o no, hermano? Por eso fueron ellos victoriosos, ¿sí o no? Por eso vieron milagros. Por eso vieron a enfermos ser sanados. Por eso vieron a gente ser resucitada. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la senda antigua. No caminaban, hermano, en ideologías de hombre. No caminaban estudiando en seminarios para llegar a tener un gran conocimiento y cero Espíritu de Dios. Cero Espíritu de Dios. Pero muchos de nosotros ni siquiera estudiamos la Biblia y tampoco nos ejercitamos espiritualmente y no tenemos ni el Espíritu vivo de Dios en nosotros, ni conocimiento de Dios. Y si lo tenemos es conforme a nuestra prudencia. Alabado el nombre de Jesús. Pero Dios es fiel y es bueno. Dios es maravilloso.
Dios nos habla acerca de esta gente que caminó por la senda antigua. Y yo no voy a parar ni dejar de predicarle a usted, porque Dios me ha llamado a que yo le predique a usted la verdad. Y si Dios me usa para que usted llegue al cielo, gloria a Dios. Y si Dios me usa para que usted se prepare, porque hoy está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Hoy puede venir el Señor, este día puede venir mañana, puede venir en cualquier instante. Por eso hay que volvernos a la senda antigua. Así que si usted se había separado de la oración, de la lectura, del ayuno, Dios le dice: vuélvete a la senda antigua, por donde caminaron los hombres de victoria. Amén. Que el Señor les bendiga. Los dejo libres ya, tranquilos ya. Amén. Ya los he bendecido.